Desde una casa patrimonial en el centro de La Paz, al lado del Parlamento, estamos presentes. Este es un espacio distinto, este es un espacio de diálogo y este es un espacio de construcción. El día de hoy tenemos un invitado especial, Alejandro Reyes, que actualmente es diputado y está volviendo a candidatear para una diputación. Y tenemos a nuestro compañero Gabriel Villegas, que es un ciudadano más. ¿Qué estudias, Gabo? Preséntate, por favor. Bueno, actualmente acabo de terminar la carrera de Marketing y Logística en la UPB. Bueno, estoy con algunos proyectos, trabajando también en una institución y, bueno, principalmente yo no soy alguien muy cercano a la política, es más, yo no suelo ver mucho de las noticias y todas esas cosas, pero sí considero que estas elecciones son sumamente importantes y, bueno, por el momento que estamos pasando es una prioridad para cualquier ciudadano inmiscuirse en estos asuntos, yo creo. Entonces, bueno, por eso estoy aquí y espero que mi participación pueda ser productiva. Buenísimo. Ale, ¿podrías presentar, por favor? Gracias, muchachos, por la invitación. Bueno, soy Alejandro Reyes, tengo 36 años, politólogo de formación, con una maestría en Administración Pública, otra en Administración de Empresas, padre, político, podríamos decir, esposo, y yo creo que un orgulloso paceño que le encanta su ciudad y está dispuesto a defenderla. Buenísimo, como habrán escuchado, estamos en un espacio distinto en el sentido de que tenemos gente que no está tan involucrada en la política. ¿Y por qué lo hemos invitado a Gabriel Villegas? Porque él es ciudadano de la circunscripción 7, entonces seguramente va a tener muchas preguntas para el diputado. Este es un nuevo espacio del diputado y el candidato, el candidato y el ciudadano. Entonces empecemos y, bueno, agradecerle nuevamente al Café del Parlamento por sus espacios, sus instalaciones que son hermosas. Entonces empecemos. Alejandro, ¿cuál es tu recorrido en la política? ¿Cuál es tu carrera política? ¿Nos podrías dar una breve presentación? Bueno, primero yo fui justamente activista por la democracia, siempre desde muy joven, desde muy chico. Fui asambleísta departamental por Unidad Nacional el 2015. Soy actualmente diputado por Comunidad Ciudadana y ahora aspirante nuevamente a diputado por la circunscripción 7. Mi paso por la política tiene que ver con una convicción que tengo, además por la formación que yo mismo elegí cuando fui más joven, y obviamente porque veo la política como parte del servicio y la construcción de un país. Creo que el aporte de todos los jóvenes es justamente eso, tratar de construir con un granito de arena, el futuro de todos, ¿no es cierto? Y ahora que nos toca un momento tan complicado, creo que tienen que ser los jóvenes justamente los que ayuden a construir piedra a piedra, ladrillo a ladrillo el país que queremos. Ahí, digamos, hablabas un poco que has iniciado la carrera política con el activismo. Ahora que ya estás dentro del Estado, que has sido diputado, ¿cuál dirías que es la diferencia entre el activismo y la política? Porque hay mucha gente que dice que no es lo mismo. El activismo yo creo que se va a causas que pueden ser desde los animales, desde la democracia. Sin embargo, la política creo yo que tiene que ser algo serio, formal, una profesión, en el sentido de que uno tiene que tener conocimiento del Estado, tiene que saber hacer gestión y tiene que mostrar los resultados que se hace y que se traza. Yo creo que la política es una cuestión de profesionalismo. El activismo puede servir como pedestal a la participación política, pero el político formal tiene que ser un político que tiene conocimiento, que entiende el momento histórico en el que está uno parado y que puede proyectar su participación y el país por los próximos años. Esa es la diferencia. Uno puede quedarse en el activismo de las causas toda la vida, la causa de los animales, la causa del medio ambiente. Sin embargo, el hacer política significa construir una visión de país diferente. Buenísimo. Tú nos comentabas un poco acerca de tu trayectoria y que has sido diputado, actualmente eres diputado suplente. Así es. ¿Cómo ha sido esa transición, digamos, como tú mencionas, ¿no? Del activismo a la política formal? Seguramente has entrado con muchas ambiciones, con ganas de cambiar el país, de querer cambiar el país. ¿Qué te has encontrado tú? Bueno, lo primero que uno se encuentra en la práctica política real, a diferencia del activismo, es que existen muchos intereses y uno tiene que saber consensuar, equilibrar
y sobrellevar los intereses personales, los intereses comunes de algunos grupos, los intereses colectivos y el interés nacional. Entonces uno tiene que saber caminar por esa delgada línea, ¿no? Primero. Segundo, en los hechos la política tiene muchas, podríamos decir, muchos bemoles, ¿no? Pero creo que lo que debe primar uno es el objetivo, es el objetivo final, lo que uno traza justamente como colaboración o como participación en un esquema político. Y además dentro del esquema político también hay disciplina, dos, formación, y ahí es clave porque uno cuando es activista puede estar mucho tiempo en el activismo, pero cuando uno está en el ejercicio de un cargo público tiene la obligación de formarse constantemente. Tienes que saber cómo funciona el Estado, tienes que conocer las leyes, tienes que irte formando en distintas aristas, ¿no? Economía, en el tema jurídico, etcétera. No puedes pasar por una institución sin conocerla. Entonces, eso es parte fundamental y lastimosamente no mucha gente se forma. Hay mucha gente que prefiere vociferar pero no formarse y no terminas de entender la problemática del Estado. Aquí el tema de la política es más bien entender los problemas del Estado y darle solución de manera colectiva, de manera democrática y que pueda tener más bien un rédito para la mayoría. Buenísimo. Gabo, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Es un formato libre, es un diálogo. Cuando quieras cortalo. Bueno, ha habido unas cuantas cosas, digamos, que me llamaron la atención. Lo primero, creo que es importante también conocer, digamos, un poco de quién es Alejandro Reyes y básicamente cuál ha sido esta actividad o este activismo que te hizo dar cuenta de que te gustaba la política, o sea, que tú querías seguir este camino de las ciencias políticas, trabajar en el Estado, no sé, ser diputado. Más o menos, ¿dónde comienza este recorrido? ¿Cuál ha sido la motivación? Yo creo que hay dos influencias importantes en mi decisión, por así decirlo. Primero, obviamente la familia. En la familia uno siempre habla y escucha de política. Yo en mi familia, especialmente en el lado de mi padre, ha habido muchos políticos y siempre se escuchaba en las charlas de sobremesa opiniones políticas, debates acalorados, incluso algún enojo de uno que otro pariente en plena fiesta. Pasa, siempre pasa. La cena de Pero Navidad. eso por un lado, yo no lo escucho desde muy pequeño, yo desde muy chico, desde que tengo uso de memoria, pasaba eso. Y segundo, yo tengo un recuerdo de cuando estaba en el colegio. Los colegios siempre hacen estas visitas a la asamblea, ¿En qué colegio estabas, perdón? en el San Ignacio. Saludos a todos, bueno. Ignaciano. Bueno, es ignaciano también. Ya, sí, Bien, está bien, ya. Así tiene que ser. Entonces, bueno, nosotros tuvimos una visita, yo debí ser muy chico, ¿no? Y vinimos a la asamblea y luego fuimos al Palacio de Gobierno. Esos recuerdos a mí me gustaban muchísimo. Y siempre tuve esa vocación de participación, igual de debate. Entonces, para mí fue una elección innata, por así decirlo. Yo cuando salí del colegio no tuve que preguntarme qué quería estudiar. Automáticamente, claro. Entonces, para mí fue una decisión más automática de convicción, ¿no? O sea, sabía lo que quería estudiar y sabía lo que quería hacer. Y bueno, ya uno con el tiempo, con la madurez, uno va entendiendo también por la teoría, por lo que vas conociendo, por tu carrera, ya vas ubicándote históricamente en el lugar, ¿no? Claro. Entonces ya sabes y puedes proyectar. Entonces yo estuve afuera muchos años, estudié afuera, siempre tuve la posibilidad, la facilidad de volver y como el San Ignacio somos un grupo de amigos grande, Sí. siempre Una gran comunidad. Siempre estuve con mi grupo de amigos, o sea, siempre estuvimos en contacto, es más, ahora somos igual, un grupo muy abierto, estamos cumpliendo 20 años de haber salido este año. Y bueno, en todo lado nos encontramos con un ignaciano, contigo ahora, esta mañana con una chica de mi curso igual, entonces, bueno, estamos ahí pues presentes. ¿Te podría preguntar dónde estudiaste? Claro, yo estudié Ciencias Políticas en Chile, estudié una maestría en Administración Pública en México, estudié Comunicación Política, un diplomado en Washington y estudié Administración de Empresas, una maestría acá. Ah, bueno, entonces súper formado, bien académico. Ahí, digamos, Conozco.
ahí probablemente para los que estamos más involucrados en el mundo de la política, en el quehacer, de las pocas sesiones que tiene la Asamblea, ¿qué es lo que hace un diputado suplente? ¿Qué ha sido lo que has hecho tú estos últimos 4 años de gestión? ¿Y cómo has visto a tus demás colegas, no? Porque yo realmente he visto muy pocos diputados suplentes que salgan a dar conferencias de prensa, presenten proyectos de ley, o que hayan estado activos, ¿no? Son más de 130 suplentes y no los vemos trabajar. A eso un poco me voy, o sea, principalmente, ¿cuál es la labor de un diputado? ¿Cuál es su principal objetivo? Y otra duda que a mí también me nace es, ¿por qué hay diputados por circunscripciones? O sea, ¿qué significa que tú seas diputado, digamos, de la C1 o de la C2? O sea, ¿en qué cambia tu trabajo? Y también, ¿por qué directamente no se hace simplemente como una bancada general, digamos, o un grupo más pequeño de diputados que son los que se encargan de todos los asuntos en general? O sea, ¿por qué es necesario esa división de diputados C1, C2, C3, C4? A ver, vamos por lo último. Primero que los diputados uninominales son electos por un territorio. Esta es una reforma que se hizo, si no me equivoco, empezó en 1997, para justamente tener diputados que respondan a un determinado lugar, región y una necesidad social correspondiente. Primero, son 63 uninominales, son 60 plurinominales y son 7 especiales. Eso da 130. Entonces, cuando uno vota y entra, automáticamente está votando por los de la lista plurinominal, y el uninominal está en competencia en el territorio específico con los otros candidatos de los diferentes partidos, en la boleta, y eso significa también que tiene un arraigo territorial. Ese arraigo territorial permite un vínculo diferente, ¿no? Porque tú eres, todo el tiempo estás siendo evaluado, por así decirlo, evaluado por la gente, respaldado o en algunos casos castigado, pero en todo caso es un vínculo más cercano. El objetivo del uninominal es justo eso, tener un vínculo más cercano territorialmente al lugar que te eligió, y por eso responde también a una necesidad geográfica. Ya, súper. En su caso, bueno, vi sus redes y vi que está postulando como diputado uninominal de la C7. ¿Cuál es la C7? ¿Qué territorio abarca? ¿Hasta dónde llega, por así decirlo, su jurisdicción dentro de para avanzar un poco al territorio, diputado? le respondo a Mateo rápidamente. El titular y el suplente tienen las mismas facultades. Lo único que difiere son el porcentaje de sesiones, pero son las mismas facultades, lo que significa que es igual de diputado. Y por eso yo difiero contigo. Ha habido muchos suplentes que sí han tenido mucho más éxito que otros titulares. Es más, yo diría que ahora hay más de eso, pero eso se va justamente al plano de la formación y de la convicción que uno tiene. En todo caso, bueno, yo como he visto a la asamblea este tiempo, una asamblea que muchos la castigan, sin embargo ha sido una asamblea que ha tenido muchos éxitos. Primero, le hemos frenado el excesivo endeudamiento a Luis Arce Catacora, que tiene por convicción o por visión económica vivir de una deuda externa. O sea, es imposible, ¿no? O sea, hay que volver al sentido común. Ninguna persona, ninguna familia, ningún padre de familia puede vivir prestándose plata de sus vecinos, hermanos, todo el mundo, siempre. Eso es lo que nos ha llevado hoy al problema de fondo que tenemos. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea ha tenido esa madurez de frenar un excesivo endeudamiento. Hemos sufrido el cercenamiento de atribuciones como la interpelación, que en realidad es un atributo fundamental en una asamblea. En un país democrático no puedes no interpelar a un ministro y más censurarlo. O sea, realmente es un atentado contra la democracia y el equilibrio de los poderes lo que ha pasado. En todo caso, hay que recuperar esas atribuciones. Hoy yo creo que la Asamblea Legislativa es el único resguardo de la democracia que tenemos exactamente en este momento. ¿Por qué? Porque tienes otros órganos cooptados, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, todos responden al gobierno, menos la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa ha podido ponerle un freno al autoritarismo de este gobierno y eso tal vez no lo ve la gente, no lo visualiza, pero le hemos puesto un freno muy importante con los créditos, con la ley con las leyes malditas que se le decía hace unos 3 años, con el tema de la legitimación de ganancias. O sea, realmente hemos podido frenar el avance autoritario de Luis Arce Catacora cuando tenía fuerza. Hoy, que ya no tiene fuerza, por supuesto la Asamblea Legislativa tiene mucha más facultad y debiera organizarse, algo que no pasa porque, bueno, Luis Arce Catacora ya perdió poder, no tiene ni siquiera bancada propia ya, y obviamente ya estamos por terminar una gestión y seguramente el reordenamiento se viene en la siguiente legislatura. Pero en todo caso yo creo que es una Asamblea Legislativa que ha tenido muchos éxitos políticos para evitar un mayor desastre. Y ya pasando al tema en qué se constituye la circunscripción 7, históricamente la circunscripción 7 ha sido la circunscripción de la zona sur, partiendo de Obrajes, del acero de Obrajes para abajo. Después ya le han ido incluyendo algunas zonas un poco más periurbanas que no correspondían a la zona sur, Pampajás, Chinchaya, etcétera, que ya le quitaron. Sin embargo, en este último reordenamiento, que dicho sea de paso, yo soy el único candidato actual y diputado que hizo la denuncia pertinente sobre la inclusión de estos municipios por fuera de la zona sur. El resto de los candidatos nunca dijo nada y el actual diputado por la circunscripción 7 peor. En todo caso, hoy ¿cuál es el actual diputado por la C7? Es el colega Miguel, ¿no? Miguel Roca. Bueno, el colega Miguel Roca que está, nuevamente en el ruedo al parecer, no estamos seguros. Pero en todo caso, la circunscripción 7 actual está desde la 8 de Calacoto para adelante, Calacoto, Achumani, etcétera, y baja hasta Palca, Mecapaca, Chocalla. Entonces tú tienes 4 municipios en una sola circunscripción. Esta es la circunscripción más con mayor cantidad de gente en el país. Tienes casi 240,000 personas, primero. Segundo, tienes unas distancias larguísimas, ¿no? Para ir a Mecapaca desde el 8 de Calacoto, fácil 1 hora, 1 hora y media, Chocalla lo propio, Palca, ni qué decir. Tienes distancias grandes, tienes 3 municipios intermedios y un municipio grande, tienes realidades diferentes, tienes POAs diferentes, tienes una representación diferente. Entonces realmente aquí yo creo que en todo caso, y eso fue parte de la denuncia que hicimos, de que tanto Palca, Mecapaca, Achocalla son municipios intermedios que tienen una realidad que antes tenían una representación acorde a la realidad, porque como todos saben, el diputado está arraigado en su territorio, entonces defiende y conoce la realidad, entonces le es más fácil. Ahora tenemos que prácticamente buscar la forma de interconectar, entonces por eso nuestras propuestas van justamente de la mano con esa interconexión. En todo caso, la C7 no ha sido la única afectada. De las 63 uninominales, 24 tienen ese tipo de observaciones, las han ruralizado y el resto se mantiene más o menos, ¿no? Pero yo creo que no responde a una acción técnica, sino más bien política. Ahí, Alejandro, hablando un poquito, estábamos hablando un poco del Parlamento, de, lo que tú decías, ¿no? Que han sido un buen contrapeso a a Luis Arce como tal. Yo quería saber más o menos qué ha sido lo que has hecho tú en estos últimos 4 años, porque claro, el rol de un diputado es fiscalizar, legislar, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sido más o menos lo que has hecho tú en estos 4 años? Bueno, primero puedo decir que he sido uno de los únicos diputados que ha logrado generar una propuesta en base a escuchar a la gente. ¿En qué me voy? Nosotros hemos propuesto hace ya 3 años, sí, 2 años y medio, una ley, que es la ley de la empresa familiar, de la inclusión de la empresa familiar en el Código de Comercio, que nos ha llevado 1 año y medio hacerla. 1 año porque hemos estado recuperando información, mesas de trabajo en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, escuchando a la gente, a los emprendedores, cuando ya estábamos avisorando una crisis. 1. 2, una vez construida la ley, hemos vuelto a todas las zonas para poder socializarla, corregirla, ratificarla, y nos ha llevado prácticamente 1 año y medio. Una ley que ha sido bastante exitosa. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Planificación. Sin embargo, obviamente por cuestiones políticas no ha podido ser aprobada. O sea, lo hemos repuesto 3 veces y
y nos la han mandado en consulta por tercera vez a planificación, algo que no tiene sentido si ya habíamos hecho la reunión incluso con el ministro en su momento. Claro, ahí yo conozco el caso de muchos diputados que no son afines, digamos, al partido de gobierno, que hacen propuestas de ley, hacen proyectos de ley y no son aprobados por cuestiones políticas. ¿No dirías que, o sea, cómo te sientes tú? ¿No es algo frustrante, digamos, que llegas al Parlamento con mucha expectativa, haces un trabajo de 1 año y medio y por cuestiones políticas no se lleva adelante? Mira, yo creo que, bueno, en política hay que saber lidiar con la frustración, ¿no? Eso es parte de la madurez política, creo que, para no decirte el 60%, porque muchas de las acciones no ven frutos al principio, pero en todo caso, este proyecto de ley que lo hemos construido, que hemos insistido, ha tenido un impacto importante, y aquí nosotros, como lo socializamos con los ministros, este gobierno intentó hacer un nuevo código de comercio. Es más, está el boceto, y es un código que tiene pues 1000 artículos. Y en uno de esos artículos incluyeron justamente nuestro proyecto de ley con un nombre un poco diferente, pero era parecido, exactamente igual, para no decir. Entonces, cualquiera sea la forma, más o menos se logra ver o identificar el problema y darle una solución. Ahora, ese código de comercio, por supuesto, tampoco vio la luz, y seguramente será un próximo gobierno quien vuelva o pueda modernizar el código de comercio, por así decirlo, ¿no? Y Ale, ¿tú consideras que como bancada actualmente son de CC, ¿no? Sí. ¿Han tenido éxito dentro de la asamblea? Porque hace un cacho lo mencionaste, pero considero que no ha sido tan así, porque más allá de que es verdad, se han bloqueado, digamos, lo que vienen a ser los créditos, el endeudamiento al país, tampoco, bueno, por lo menos yo no he escuchado de ninguna ley que haya salido adelante de parte de CC o de algo que haya beneficiado directamente al ciudadano. Es más bien, creo que este tema de los créditos está más relacionado no por el peso de la oposición, sino también por la división que tuvo la propia bancada del MAS. Bueno, hay que ver dos cosas, ¿no? Primero, que el MAS, cuando llega otra vez al gobierno, el 2020, tiene la mayoría. No tiene 2 tercios, pero tiene la mayoría. Y ahí empiezan con la chicana política en la asamblea, donde le quitan los 2 tercios a la asamblea para ciertas cosas. Exacto. 1, 2, ya ahí ya nos inclinan la balanza de Bacopa en su última semana de gestión, hace ese cambio. Y bueno, para entender un poco la coyuntura de ese entonces, el MAS tenía bastante fuerza, Evo Morales estaba de la mano con Luis Arce, entonces no ha sido fácil volver a enfrentar un MAS que estaba unificado, primero. Segundo, obviamente ya la gestión ha sido más de tratar de proponer, de generar ciertos espacios. Carlos Mesa tuvo un rol muy activo en un principio para poder equilibrar el poder, por así decirlo, y luego vas fluyendo, ¿no? En la gestión ya se van viendo los roces, los quiebres, las rupturas, los tránsfugas, etcétera, como pasa en política, ¿no? Finalmente. Pero yo creo que en una sumatoria y resta ha sido una asamblea legislativa positiva, porque si tú recuerdas las anteriores asambleas, tenían claro, dos tercios Evo Morales, ponía al presidente de YPFB, hacía lo que le daba la gana, aprobaba los contratos que querían, podían vociferar mucho, habría algunos que vociferaban mucho, pero éxito real no tenían, nos endeudábamos de la misma forma y no pasaba nada, ¿no es cierto? Ahí tal vez iba una preguntita, digamos, que se me viene a la mente. Ahorita, aprovechando, digamos, el momento de la asamblea donde está estancado, la bancada del MAS está dividida, ¿no sería, por así decirlo, una buena idea intentar volver a establecer los 2 tercios para la aprobación de todas las leyes y todo lo demás? Porque, como tú lo has dicho, justo antes de que acabe la gestión de Eva Copa, creo que estaba como presidenta, ¿no? Y de la Asamblea, del Senado, no estoy muy seguro, de diputados, quitaron esa normativa para que sea solo con mayoría simple. Entonces, ahorita no sería un buen momento para volver a establecerla. Lo que pasa es que ahora ya las bancadas están fragmentadas, ¿no? El evismo tiene fácil 3 o 4 bancadas, el masismo.
está el levismo, el androniquismo, el arcismo, los independientes, o sea, son como 4 bancadas. En la oposición hay unos que ya están funcionando con los nuevos bloques y otra gente que simplemente no está para cohesionarse, pero en todo caso yo creo que esas reformas las tiene que hacer la próxima Asamblea Legislativa, con una visión de país, de reformas de Estado, y por eso es bien importante el rol del vicepresidente en la siguiente elección. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido a Choquehuanca, que yo principalmente le dije una vez en una sesión de asamblea, el verdadero cero a la izquierda. No tiene idea de nada, nunca pudo comandar una sesión de asamblea y menos darle un rol protagónico a la asamblea legislativa como tenía que haber sido. Entonces el próximo vicepresidente tiene que ser un hombre que tenga una visión de Estado, que tenga la capacidad de articulación, de generar consensos y de revalorizar el rol legislativo. Entonces yo creo que ahí está el reto del que viene, y esas reformas de recuperar los 2/3, subsanar los interinatos, mejorar la institucionalidad de la asamblea, yo creo que lo va a hacer un próximo gobierno ya con una asamblea fortalecida, con una nueva mayoría y que permita más bien llevar adelante las reformas de Estado. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Hablando ahí justo y ya entrando en lo que sería el nuevo parlamento, justamente vamos a entrar en tu candidatura. ¿Por qué estás apoyando a Samuel? Me gustaría saber inicialmente. Y si es que compartes la misma ideología que él está planteando, que es un poco ambigua en cierto sentido, porque a veces dice que es socialdemócrata, luego dice que es un poco más liberal en el mercado, un poco más estatista en otras cosas. ¿Por qué estás apoyando a Samuel? Bueno, primero porque yo, como te decía al principio, me inicié en la política en la Unidad Nacional. Siempre he tenido una muy buena relación con Samuel, siempre he tenido compartimos una visión democrática del país. Yo personalmente creo que este país es un país de centro político, ¿no? No es tolerante a muchas radicalidades. Primero y segundo, tenemos bien enraizado el colectivismo. Hay mucho colectivismo en el país, por lo tanto no puede ser un país absolutamente liberal. Yo comparto el tema de la socialdemocracia, las reformas que se pueden hacer de manera equitativa. Tiene que haber un rol importante de la empresa justamente para generación de empleo y de riqueza. Y hay que aprender las lecciones históricas. En los 90s, finales de los 80s, ha habido privatizaciones que no han tenido los frutos que se quería, que era la tendencia del momento. Hemos tenido un viraje de nacionalizaciones que ha sido mucho peor. Por lo tanto, entendiendo históricamente lo que ha sucedido en el país, yo creo que acá hay que mantener una presencia del Estado significativa, pero no absoluta como ahora. Y hay que tener empresas estratégicas, del Estado, las estratégicas, yacimientos, ENDE, yacimientos de litio, BOA en este caso, pero permitiendo también sana competencia en el caso de BOA. Por eso está en nuestro programa también lo propio, cielos abiertos para que no estés condenado al monopolio del Estado. Sin embargo, yacimientos, por ejemplo, tiene que ser una empresa estratégica que tiene que tener el control de los recursos naturales, pero también tiene que permitir la inversión externa directa. Yacimientos hoy, con las reservas de divisas que tenemos en el país, que son 50 millones, no puede perforar ni medio pozo. 70 millones necesitas para hacer la perforación de un pozo y tenemos 50. ¿Quién nos da los otros 20? ¿No es cierto? Entonces estamos prácticamente quebrados y por eso hay que reordenar las empresas estratégicas del Estado, y esa concepción la tiene Samuel. Tiene bien en claro que hay que cambiar la idea de generar empresas estatales de todo y de nada, como la de las papas fritas. 68 millones de dólares en una empresa de papas fritas que no puedes vender, no puedes hacer nada, o sea, no puedes ni siquiera privatizar, y eso tiene que quedarle de claro a la gente. No puedes privatizar empresas que no tienen un fin para nada, ¿no? O sea, no tienen un fin real, es solamente como la creación. Era mejor que el gobierno haga 500 ministerios antes de que se invente empresas públicas para todo y para nada, porque finalmente es eso, es un botín político que sirve para emplear a la gente.
Entonces era que se llene de viceministerios antes que ser empresas públicas que encima le generan una pérdida acumulada en el tiempo al país. Y en eso, por ejemplo, yo he sido uno de los primeros en fiscalizar las empresas públicas. Nos respondía en una petición de informe del 2021 uno de los altos mandos del Banco Central, que la deuda de las empresas públicas deficitarias al Banco Central eran 128.000 millones de bolivianos. O sea, ni siquiera se podía poner todos los ceros en el titular. Eso para el 2021. Para el 2021, imagínate para el 2025. Entonces, imagínate la cantidad de pérdida que se le ha hecho al Estado Nacional pensando solamente en una inversión sin rendimientos, sin fiscalización, porque tampoco sabemos cuántas empresas hay y cuántos son los empleados y cuánto se ha invertido tampoco, todo está a oscuras. Entonces ha sido una pérdida absoluta de la mayor bonanza de este país. Primero, ¿qué hubiera sido en contraposición si hubiéramos invertido esa plata en capital humano? Si lo hubiéramos dado a la gente, a los emprendedores, los hubiéramos formado, hubiéramos tenido investigación en este país, tranquilamente podíamos sacar un buen grupo de profesionales de élite que puedan investigar en el país. No se ha hecho investigación de nada, capacitarlos afuera, traerlos de nuevo, hacer que se pueda invertir o generar seguridad jurídica para que estos emprendedores puedan crecer. No estaríamos en esta crisis. Ya habríamos dado un salto cualitativo por encima de la extracción de las materias primas a una economía con mayor conocimiento. No se ha hecho y nunca más vamos a recuperar esa plata. Y ni el tiempo tampoco perdido. Entonces yo creo que ha sido realmente nefasto lo que ha pasado y por eso ahora en este punto de desastre hay que entender y hay que aprender las lecciones del pasado y por eso el Estado que se nos viene es un cambio entendiendo la historia y entendiendo la necesidad de la gente y siendo realistas también, ¿no? Claro. Ahí un poco lleno más por el lado de las bancadas, yo por lo menos lo que he estado viendo, ¿no? Es que dentro del plan de gobierno que va a presentar Samuel Doria Medina, sí existe la propuesta de recurrir a los créditos, ¿o estoy mal? Sí. Y bueno, hace poco también dijeron que uno de los grandes éxitos de esta asamblea fue que no haya más créditos. Supongo que hay obvias razones por las cuales no se bloquearon esos créditos, seguramente no quiero decir nada, pero sabemos. En el caso de si es que llegara Samuel, digamos, a ser presidente, entre su bancada, ¿cómo ustedes también garantizarían que esos créditos no se malversarían, digamos? Porque, claro, se puede decir que es para un rescate económico, al igual que es como lo está alegando el gobierno actual. Pero supongo que ustedes saben que no es tan así. Bueno, esto es bastante simple, ¿no? Todo se basa finalmente en la confianza. Yo siempre he dicho, no es lo mismo prestarse recursos para lanzar la casa por la ventana que prestarte para reordenar la casa. Hoy el gobierno se presta para lanzar la casa por la ventana, para malgastarlo en empresas públicas deficitarias, para el gasto corriente, para importaciones, para la corrupción absoluta, y eso hace que la plata que tú te prestes se va de inmediato. Cuando tú te prestas plata con una finalidad de reorden del Estado, reorganización de la economía, generar nuevamente confianza, es diferente. Es la plata que tú le das a la generación de empleo y al emprendedor, por así decirlo, a la generación de riqueza. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros a Luis Arce, cuando nos dice la Asamblea Legislativa ha sido irresponsable con los créditos, el irresponsable es él. Ellos manejan la política económica, ellos son los que no tienen confianza. Nosotros solo decimos sí o no, y en este caso le decimos no porque no existe confianza, porque nunca rindieron cuentas de los 4.500 millones de dólares que se han prestado en estos 4 años y medio y que no sabemos dónde están. Entonces ese es el principio de transparencia que queremos devolverle con un siguiente gobierno y finalmente a las pruebas nos vamos a remitir, porque cuando tú tienes un gobierno con confianza, generas ese tipo de recursos, puedes a través de inversión externa otra vez generar fluidez económica en el país. Hoy el gobierno no lo va a hacer, así le aprobemos 100 millones hoy, mañana esos 100 millones desaparecen y pasado de nuevo están pidiendo. Entonces
Y, es como un círculo vicioso. digamos, dentro de estas inversiones para el reordenamiento económico, ¿cuáles serían las inversiones? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como está en el programa, la generación de un fondo de estabilización. El origen del conflicto es la falta de dólares. No tenemos dólares, por eso se dispara el tipo de cambio. Sin embargo, el verdadero problema es que este gobierno o este Estado concebido por el MAS ha gastado durante una década más de lo que tenía. Entonces tú te has ido prestando cada vez más plata, te has quemado los ahorros primero, los 14.000 millones de dólares que teníamos el 2014, te los has ido consumiendo y encima te has ido prestando para pagar gasto corriente de la importación de combustibles, del Estado gigantesco. Esa plata se perdió. Primero, has llegado a tal punto que tu tipo de cambio fijo se sostiene por la cantidad de reservas que tú tienes en el Banco Central. Entonces, si tú tienes una buena cantidad de reservas, por ejemplo, el 2014 teníamos 14.000 millones, la gente en la demanda interna te pedía dólares y tú les podías dar, por eso el tipo de cambio 6.96. Cuando ha empezado a faltar el dólar y la gente ha empezado a demandar, ya no tenías reservas, el tipo de cambio paralelo ha empezado a crecer. Y cada vez que tienes menos reservas, el tipo de cambio paralelo se dispara. Y por eso la gente no entiende, tal vez en algún punto dicen, ¿por qué no se devalúa o se sincera el tipo de cambio? No lo puedes hacer, porque tienes que satisfacer la demanda primero. Entonces, si tú hoy día pones el tipo de cambio a 16 bolivianos, mañana está en 30 y pasado en 40, porque sigues sin la misma cantidad de dólares que necesitas para aliviar la demanda interna y externa. Entonces, se genera un fondo de estabilización a través de el manejo de estos créditos o cambiando la finalidad de algunos, generando confianza, reduciendo el gasto del Estado, y aquí hemos sido claros y Samuel ha sido claro, se tiene que cerrar las empresas públicas que no tienen finalidad, eso te va a ayudar a contraer un poco el gasto, un 20% se tiene que hacer en una primera etapa, y obviamente generas confianza, te pueden prestar algo de dinero, tienes algo de reservas y puedes nivelar el tipo de cambio. Ahora, el tipo de cambio no puede ser fijo, tiene que volver al bolsillo, tiene que volver la fluctuación del tipo de cambio flotante, porque finalmente es tu forma de contener la demanda interna. Entonces, eso es parte de la estrategia que se puede hacer rápidamente, pero todo, como en la economía, es en base a la confianza. Claro. Si tu jefe es una persona que no tiene idea, no confíes. Y lo mismo pasa a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo bueno de nosotros con José Luis Lupo como vicepresidente? Él tiene un manejo y una experiencia importante en los organismos multilaterales. Tiene el conocimiento de cómo se puede generar esos créditos que puedan tener menor costo y que puedan ser más accesibles. Yo hoy día lo escuchaba a Luis Arce Catacora que decía, igualito los créditos te condicionan, pero obvio que te condicionan. Hasta los padres condicionan a los hijos, ¿no es cierto? O sea, no te voy a dar plata si vas a ir a tomar. Eso es lo que está diciendo, deme plata igual. Eso es lo que dice Luis Arce Catacora. Entonces, obviamente, hay que volver al sentido común. El Estado tiene que tener racionalidad, y eso es lo que nos ha faltado durante todos estos años, porque Evo Morales hacía lo que le daba la gana, y Luis Arce Catacora ciertamente fue su cajero. Si Evo Morales le decía, dame 100, él le daba 110. Para evitar problemas con él. Entonces, todo eso tenemos que quitar. Ya vamos enfocándolo un poco más en su candidatura como tal, Gabú. Tú eres de la C7, así que si tienes alguna consulta sobre eso, vamos enfocándonos en la candidatura como tal. Ya le has tomado un examen sobre economía, no, o sea, quería proyecto de gobierno. Quería hacer más preguntitas, quería hacer más preguntitas. Ver, ya pero... la última. No, mentira. Una más. Entonces, como bancada están planeando que haya un bolsín, un tipo de cambio fluctuante. Más o menos, ¿a cuánto estiman que estaría el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio por lo general tiene que sincerarse a lo que está en el mercado, pero tratando siempre de evitar que se vuelva a disparar. Entonces, el momento en que no sabemos a cuánto va a estar el tipo de cambio en noviembre cuando se da la transmisión de mando,
Hoy está en 16 bolivianos el tipo de cambio paralelo, por ahí está en 20, en 30, no sabemos. Entonces, obviamente en su momento habrá que determinar cuáles son las decisiones que hay que tomar en base a cómo estamos en ese momento. Hoy no tenemos certeza de nada. El rato que se llegue a las oficinas del gobierno, probablemente nos encontramos con el desmadre más grande de la historia de este país. Puede ser. Buenísimo. Entonces, a ver, ahora acá, Alejandro, te estás volviendo a postular para ser diputado uninominal, pero titular. Sí. ¿Qué te motiva? ¿O por qué lo estás haciendo? Bueno, porque primero que como activista, como politólogo y como una persona que tiene una concepción y una visión de Estado, ya estamos en un punto de cambio, ¿no? Estamos en un momento que es un parteaguas en la historia nacional. Hemos hecho trabajo previo, hemos logrado ganar la elección en el 2019, se fue Evo Morales, que era el autócrata, por así decirlo, del sistema y del modelo. Entonces, ahora sí se puede dar un cambio, y ese cambio requiere también conocimiento y experiencia. Entonces, para mí, si bien hemos iniciado en el activismo con una visión diferente de país, este es el momento donde podemos hacer tangible el cambio, y por eso la tarea todavía está algo incompleta. Sin embargo, yo creo que, como les decía al principio, la política tiene que ser profesional, tenemos que tener renovación, y eso significa que, como dice Samuel, es mejor no tener reelecciones. ¿En qué sentido? Primero, que tienes garantía de cuándo empieza y cuándo termina un mandato, y segundo, en la fluidez en los cargos y en el conocimiento del Estado. Un principio en la Revolución Mexicana y de la democracia mexicana hoy, con sus bemoles, etcétera, es que no hay reelección. Después del porfiriato, nadie se ha podido reelegir. Incluso este último presidente, López Obrador, quiso modificar un principio que ya lleva un siglo en México, y no lo pudo hacer. Y eso creo que es una garantía de democracia, uno, y dos, de que se haga carrera en la política. Y ahí voy al punto donde tú tienes que conocer el Estado, desde abajo hasta arriba, desde concejal, asambleísta, diputado, senador, alcalde, gobernador, lo que fuera, te permite conocer el Estado y tener una visión de Estado. Eso es lo que tenemos que lograr. Justo ahí estaba viendo las preguntas que nos hacían en la historia de Instagram, y creo que va muy relacionado con lo que dices, ¿no? Dicen, ¿por qué Alejandro está en contra de la reelección pero se vuelve a postular? Justamente, primero por lo que te decía, de que hoy, se permite tener una reelección, y creo yo que estamos con una tarea inconclusa todavía, y más aún sabiendo que yo he sido suplente, no he sido titular. Primero. Segundo, que ya en la reforma del Estado, lo que queremos promover nosotros es que haya políticos profesionales, es que haya gente que conozca el Estado de pe a pa, como dicen. ¿Tú has podido ver, digamos, en las listas de los otros partidos políticos profesionales? ¿Profesionales políticos o gente profesional? Políticos profesionales. Políticos profesionales. Es que el político profesional no se construye solamente con un título, es como toda profesión. Uno cuando va al médico no dice que me opere el que ha salido ayer, ¿no ve? Yo no quiero que me opere el médico que salió ayer, por favor, que venga. O cuando va a donde un abogado no pide, tráigame por favor al abogado que salió ayer. Ya les ha pasado a algunos dirigentes del MAS, y cuando les pedían 30 días de preventiva, les dieron 180, ¿no ve? Entonces, parte de la construcción de la profesión y parte de tener gente que esté a la altura del momento, porque los países, como las personas, tienen momentos decisivos y definitorios, ¿no? Por ejemplo, uno ha sido el 2019, ¿no es cierto? Para nosotros ha sido un momento decisivo, ha habido algunos políticos con trayectoria, otros no tanto, pero hay que buscar tener justamente la gente con la experiencia suficiente, el conocimiento y la visión para salir de esos momentos y de esos entuertos. Entonces, por eso necesitas gente profesional política, que puede ser una persona que tal vez no tiene el título académico, pero tiene el conocimiento del Estado. Entonces, yo ahí difiero un poco cuando dicen necesitamos gente nueva, pero gente nueva una vez. Yo no puedo ser médico estos 5 años y después me dedico al periodismo y después me dedico a la economía. O sea, nunca logras consolidar conocimiento de algo. Entonces, esa es la dicotomía o la disyuntiva de la gente, y por eso yo creo que más bien en este punto
hay que garantizar la fluidez de los cargos. Nadie se puede atornillar en un cargo. No podemos tener un presidente 4 veces, no podemos tener un diputado 5 veces o un senador 10 veces. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahí, digamos, Alejandro, ¿cuáles serían tus propuestas de manera concreta para la C7? No sé si has ido trabajando en algo en específico. Bueno, durante mi gestión, yo he sido, puedo decir, el único de los diputados que ha tenido una fuerte presencia en la región, en el municipio. He hecho una fiscalización fuerte y he identificado problemas en el territorio, en la región, que pueden derivar en la nacional también. Ahí está una enemistad con el alcalde. En realidad sí, en realidad creo que hemos hecho una fiscalización lo suficientemente fuerte y productiva que ha permitido develar muchas cosas, entre ellas las construcciones fuera de norma. Nosotros le hemos frenado 4 normativas al alcalde en 4 años para regularizar construcciones que finalmente muchas cuestionadas. Se ha develado lo que ha pasado con el tema de Loritas. Realmente hemos tenido rédito y la gente lo reconoce, y por eso también dentro de nuestras propuestas está el tema de las construcciones fuera de norma, el tema de los límites, porque eso también se tiene que zanjar desde el plano nacional. Hay una superposición de municipios. ¿Cómo solucionar ese tema de límites? Porque es un tema ya de antaño en La Paz, ¿no? Justamente desde el plano nacional. Tiene que haber una normativa que zanje los límites, tiene que permitirse, en este caso, un estudio técnico y los consensos suficientes entre municipios para delimitar y obviamente proyectar el crecimiento metropolitano, que es parte también de la propuesta que tenemos, porque finalmente la zona sur, como decíamos al principio, ahora tiene 4 municipios que no están del todo interconectados, pero se pueden conectar a través de normativa nacional, como por ejemplo el favorecimiento al turismo. Y aquí corto, el turismo puede interconectar municipios intermedios y el municipio de La Paz en la zona sur. Tenemos un circuito de hoteles de 5 estrellas o más en La Paz, que la mayoría tiene mucha gente, que debería poder visitar los otros municipios por cercanía. Hay otros hoteles en Palca, en Mecapaca, hay un circuito turístico que se tiene que visibilizar, al cual se lo tiene que apoyar, al cual se lo tiene que incentivar, desde el plano nacional y obviamente en el plano subnacional. Entonces tú vas interconectando esos municipios, que finalmente estos 5 años han ido creciendo juntos, en población y en inversión. Entonces lo que falta es una visión de metrópoli. Y por otro lado, algo muy importante, el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad que nos hace falta a todos, que se tiene que destinar mayores recursos. Nosotros hemos visto durante esta gestión con mucha pena cómo se ha politizado la policía. Le han entregado le han entregado un grado policial al ministro de gobierno. Esa es la intromisión más grande histórica en este país. O sea, entra un ministro de gobierno que puede ser de profesión médico, termina siendo ministro de gobierno y termina siendo general, comandante de la policía. No tiene la menor idea de eso, ¿no? Entonces afectas tú el escalafón, la institucionalidad de la policía. Hay que reinstitucionalizarla, hay que darle los recursos suficientes. Con mucha pena hemos visto cómo han fallecido policías muy jóvenes en este último enfrentamiento en Yayagua, porque no les dan los recursos, porque no les dan el equipamiento, porque los mandan como carne de cañón. Eso no se puede permitir. Entonces, claramente acá hay que entregar los recursos como corresponden, hay que reinstitucionalizar nuestra policía y la seguridad y la coordinación con todos los niveles. Dentro del tema, digamos, de la cartografía, tú como diputado uninominal de la C7, yo como ciudadano común y corriente podría... Ignaciano. Podría ir, digamos, o sea, yo considero que, digamos, en mi calle, en mi casa, las cosas están mal hechas. No estoy diciendo que sea así, pero podría escribirte y decir como a fiscalizar al alcalde, o por qué esto, yo qué sé, por qué en mi calle está llena de cráteres, huecos, las aceras están mal y encima ahora han puesto a cobrar parqueo. Eso justamente hemos hecho durante 4 años y medio. Digamos. Nos han escrito a nuestras redes y todos los días de esta gestión hemos recibido por lo menos 2 a 3 denuncias del esquema municipal
en nuestras oficinas. Y hemos recibido quejas, malestar, pruebas, posibles hechos de corrupción. Hemos trabajado peticiones de informe, lo hemos citado al alcalde más de 5 veces, que se ha excusado de todas formas, y ese es un rol que hay que revalorizar también de la Asamblea, porque finalmente uno es diputado por la región, entonces tienes que velar por tu alcalde, por tu gobernador, tienes que fiscalizar los recursos que finalmente son de todos los bolivianos, y eso hemos hecho. Hoy creo que la principal tarea es garantizar los derechos de la gente. ¿Por qué? Porque se está atropellando los derechos de la gente por el alcalde, por alguna empresa que está usando espacios públicos, porque no se garantiza las libertades de tránsito. O sea, realmente hoy creo que la labor de un parlamentario y especialmente un uninominal tiene que ser garantizar los derechos de la gente en esa región. Y todas las personas tienen la obligación también de hacer las denuncias correspondientes, porque finalmente el diputado tiene la atribución de traerlo a sentarse al alcalde y pedirle explicaciones y que rinda cuentas. Eso es lo que tiene que pasar. Ahí, digamos, con la fiscalización, bueno, obviamente con todos los entrevistados tratamos de investigarlos un poco y bueno, hemos estado viendo tus redes y inicialmente cuando has empezado tu carrera política como diputado, fiscalizabas temas un poco concretos, ¿no? El tema de hidrocarburos, el tema de economía, pero luego te has abocado un poco más al municipio paceño como tal. ¿Qué te ha motivado a fiscalizar a la alcaldía? Mira, yo creo que en mi carrera de diputado, por así decirlo, en mi gestión de diputado, he tratado de mantener el equilibrio entre lo nacional y lo regional. En lo nacional hemos tenido una fiscalización muy fuerte con el tema de hidrocarburos. He sido el primero en denunciar la mezcla de la gasolina y el alcohol y una crisis energética que se nos venía el 2022. Lo quisimos traer al ministro de hidrocarburos de ese entonces, que se escondió hasta debajo de un escritorio para no rendir cuentas. El tema de las certificaciones de reservas de gas al presidente interino hoy, Dorgaten, igual. Entonces pusimos en agenda algo que no estaba en conocimiento público. El tema de hidrocarburos, el tema energético y el tema economía, el tema de empresas públicas. Por otro lado, en el plano regional, justamente ante tantas denuncias, porque nosotros, y aquí el equipo no me va a dejar mentir, mientras estábamos trabajando algunas cosas, empezaban a llegar las denuncias de la alcaldía y además uno no es tonto, ¿no? Uno va por la zona sur y empieza a ver el desastre de la gestión. Te topas con 1000 huecos, te topas con calles que no terminan de asfaltarse, una ciclovía improvisada, el atropello de la alcaldía, las construcciones fuera de norma. Las construcciones fuera de norma fue un tema tan álgido que prácticamente todos los días recibíamos afectados de toda índole. Y ahí realmente uno ve que existe una problemática importante y hoy La Paz es uno de los municipios con más construcciones fuera de norma, mayor ilegalidad, mayor desorden, pero como consecuencia de una mala gestión y de un incentivo perverso que Iván Arias hizo al tratar de aprobar 4 normativas en desmedro de la gente, en desmedro de la planificación. Entonces, todo eso nos ha llevado a tener esos 2 planos de fiscalización. Yo creo que en este punto, tanto La Paz como en el plano nacional, ha sufrido embates de mala gestión, pésima gestión para no decirlo. Entonces, eso es lo que queremos cambiar, revalorizar La Paz. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando por la circunscripción. Hemos tomado la uninominalidad justamente para estar en contacto con la gente, resolver los problemas de la gente, proyectar La Paz, porque queremos proyectar La Paz, queremos rescatar La Paz del desastre en el que está, y también rescatar el país. Dentro de todos estos problemas, ¿no?, que se han mencionado, ¿consideras que el principal responsable es el alcalde? Mira, yo creo que el alcalde realmente, mira, yo tenía un profesor en la universidad que decía, todo finalmente recae en la cabeza de quien está a la cabeza. Entonces, en la personalidad de quien ejerce el poder. Hoy el alcalde no es la persona apropiada, al igual que el presidente. No tienen la capacidad de visión de Estado, porque no tienen una percepción de la realidad, porque no pueden proyectar hacia el futuro y no tienen la capacidad de gobernar. Uno no se hace líder de un día al otro. Y lastimosamente, en lo que respecta a La Paz, tenemos una persona que le gusta más la fiesta que la gestión.
Entonces, ¿cómo puede terminar bien algo que todos los días está mal? Claramente acá el principal problema, por supuesto, que es el alcalde. Ustedes lo han entrevistado a Juan del Granado, él ha recibido una alcaldía que estaba patas arriba, pero sin embargo Juan del Granado es un hombre serio, un hombre formado y un hombre que ha sacado adelante el municipio en su peor momento. Hoy estamos en un momento terrible igual, pero necesitas una persona seria, con valores y con percepción y visión de lo que tiene que ser la paz, y rodearse de un equipo talentoso, porque también, como dice, bueno, esto yo lo escuché en una charla en México, de que el político tiene que tener talento para rodearse de talentos, ese es el principal talento. Entonces, tienes que estar rodeado de un equipo técnico muy importante que te pueda asesorar bien para tomar buenas decisiones. Hoy, la cabeza de la alcaldía y el entorno, ¿a cuál peor? Entonces, todo eso tenemos que cambiar. Ya, ahí ya vamos cerrando. No sé si tienes una última, yo tengo dos más cortitas. ¿Tú consideras que es más, entonces, incapacidad del alcalde o negligencia? Yo creo que es una suma de todos: incapacidad, negligencia, improvisación, mal gusto, todo junto, ¿no? Todo junto. Entonces, todo está mal porque él no es una persona idónea. Él tiene otras prioridades. No puede ser la prioridad de un municipio con deuda la fiesta o la verbena, ¿no es cierto? Entonces yo creo que desde la concepción del sentido común está fallando. Entonces el error es él. Bueno, y vamos a entrar a julio. En julio esperamos tener al alcalde acá, hacerle un par de preguntitas. Esperemos que se anime. Su respuesta. Las últimas dos preguntas. Ale, bueno, ya nos explicó un poco tu carrera política. Bueno, el Gabo creo que tenía más preguntas. Han estado buenas sus preguntas. Sí. Yo tengo dos más. ¿Te animarías a debatir aquí en un espacio de Presente Bolivia con los que están compitiendo por tu circunscripción? Claro, por supuesto. Yo creo que es fundamental en la democracia contraponer ideas, escuchar distintas realidades, percepciones. Es más, nosotros teníamos, bueno, estaba la propuesta de un proyecto de ley de debate obligatorio que va desde el presidente, vicepresidente y uninominales. No se terminó de aprobar, pero en todo caso, por supuesto que sí, estoy dispuesto. Buenísimo. Y la última, ¿por qué la gente debería votar por Alejandro Reyes? Bueno, primero yo creo que la gente hoy necesita un recambio, necesita gente preparada, necesita gente con experiencia. Dicho sea de paso, yo soy el candidato más joven de la circunscripción, tengo 36 años, pero tengo más experiencia y tengo mayor formación. Necesitamos hoy gente con conocimiento del Estado y con seriedad, y durante todos estos años yo he demostrado seriedad y coherencia política. Por lo tanto, la tarea todavía no se ha concluido. Hay que construir otro país y yo creo que la gente nos va a dar la confianza por los resultados que hemos tenido y por la propuesta que tenemos, y principalmente porque nos hemos mantenido en la coherencia política, que es lo que finalmente le da credibilidad a un político. Por eso la gente en todos estos recorridos que hemos hecho de puerta a puerta en todos los barrios de La Paz, no hemos recibido ni una crítica, nos han recibido con las puertas abiertas, con abrazos, con cariño, y yo creo que eso se debe al trabajo que hemos hecho. La ultimita que me llega al chat. ¿Qué pasó con las listas negras? Bueno, yo creo que el tema de las listas negras es un tema que siempre se dan. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones políticas siempre hay distintas fuerzas, distintas ambiciones, distintas formas de hacer política. Y por eso también es muy importante la madurez en la política. Uno tiene que saber que no puedes tú sin motivo atacar a la gente, no puedes tú sin motivo intentar imponer ciertos criterios. Finalmente todo se va ordenando de acuerdo a la coyuntura, a las necesidades y a las capacidades de la gente. Entonces, por lo general, voy al punto, por lo general lo que sucede es que las listas se van armando de acuerdo a los criterios y a las confianzas, y más ahora, entendiendo lo que pasó con los tránsfugas que teníamos nosotros, tenemos todavía, porque no se acabó la gestión, de Comunidad Ciudadana. Fueron listas que en su momento las hicieron a la rápida, nunca pasó, nunca supimos quién es quién, nos encontramos en la Asamblea Legislativa y resulta que buena parte se fue pues al otro lado a los 2 años. Entonces ahora lo que Samuel hizo fue tomar mucha conciencia de eso,
pedir muchos criterios de confianza, de trayectorias de la gente y construir unas listas. Y a veces las listas, como dijo él mismo, no siempre son extensas, ¿no? Porque, por ejemplo, para un postulante de una circunscripción tienes como 10 personas, ¿no? Entonces uno también tiene que saber asumir y en este caso lidiar con la frustración si se da, el no estar en una lista, pero siempre hay una segunda etapa también, que es el plano subnacional. Lo que sí importa es la construcción de un proyecto político, y el proyecto político no siempre tiene que estar de acuerdo a uno. Creo que el proyecto político es una construcción colectiva. Entonces yo creo que nunca ha habido listas negras, lo que ha habido seguramente son ambiciones desmedidas en algún punto, y obviamente siempre está la segunda etapa, que es la subnacional. Eso me llama un poco la atención. Vi muchas veces en las noticias que se habla de tránsfugas en su bancada, principalmente en la de CC, supongo que también en la de Cremos, pero bueno, no me meto mucho ahí. ¿Quiénes son los tránsfugas y por qué han sido tránsfugas? ¿Qué han hecho? Bueno, yo creo que el transfugio es justamente, y se da en gente que llega a un espacio de decisión, de definición, y no tiene primero la altura, la ética, la moral suficiente, y dos, se ve tentado por muchas cosas, porque hay muchas tentaciones en la política. Entonces, prefieren por un momento pactar o acordar otras cosas en desmedro de lo que fueron o para lo que fueron elegidos. Primero. Segundo, una muestra clara del transfugio fue el tema de la ley del oro, que fue donde se originó el transfugio masivo de mucha gente y la pérdida de capital político. ¿Por qué? Porque esa vez, 3 años atrás debe ser ya, nosotros denunciamos que esa ley era la más nefasta y las consecuencias las estamos viendo hoy, porque por esa ley se pudo vender el oro, monetizar el oro y terminar con las reservas. Hoy no sabemos cuántas reservas tenemos de oro real, y dos, no tenemos divisas. Entonces esa ley fue la que originó la quiebra del Estado hoy, y lo advertimos y lo denunciamos en su momento. Sin embargo, muchas personas fueron cómplices de eso, la gente sabe quiénes han sido, y ahora cuando quieren nuevamente repostular, obviamente que no tienen capital político. Eso terminó con su capital político. Entonces el transfugio es algo que tiene consecuencias finalmente para la carrera política. Ahora, quien no le importa y está claro para disfrutar las mieles del poder de un instante, por supuesto que lo hacen callados y tranquilos, pero finalmente la ciudadanía recuerda y castiga eso. Y bueno, ya nos pasó un poquito el tiempo, estamos con 1 hora y 1 minuto. Entonces, un mensaje cortito. Nuestro público es joven, nuestro público generalmente es de La Paz. Bueno, también hemos llegado a Santa Cruz, llegamos a Cochabamba, pero principalmente La Paz, así que la cámara es tuya, Ale. El mensaje principal para los jóvenes es de optimismo. Yo, mientras he estado afuera, he visto muchas migraciones. Mientras estuve yo afuera de México, he visto cómo muchos jóvenes venezolanos se iban del país por la falta de oportunidades, y hoy tenemos la oportunidad, primero, de producir ese cambio, evitar llegar a ese punto de salida de gente joven, primero. Segundo, que la mayoría de la población en este país, para no decir un 60%, está por debajo de los 40 años, es joven, está en la etapa productiva. Queremos un diferente país y lo tenemos que construir. Entonces, esta es nuestra oportunidad de hacer un país diferente, de producir un cambio real, de generar un Estado mucho más transparente, que apoye, que incentive el crecimiento de los jóvenes, que le dé la oportunidad laboral que todos están esperando, que hoy no tenemos. Por eso se nos van los jóvenes. Entonces, el mensaje es que necesitamos ese cambio, necesitamos la participación de todos ellos, y principalmente desde mi juventud, por así decirlo, mis 36 años, decirles que se tienen que involucrar en la política, decirles que tenemos que pensar en un país diferente y no más bien esperar a que se den los cambios sin la participación de todos. Creo que ahora es cuando tenemos que votar, tenemos que apoyar a quien esté arriba, tenemos que generar ese cambio que tanto necesitamos antes de que las consecuencias sean mucho peores. Y principalmente yo les pido el voto porque he mantenido la coherencia, he dado la lucha por los emprendedores, por la paz, por la gente que los reconoce y nos lo apoya, y creo que tenemos que terminar el trabajo.
y ese trabajo se va a concluir después de este gobierno que inicia una nueva etapa para Bolivia. Buenísimo, muchas gracias por seguirnos hasta acá. Ha sido una charla muy larga, muy extensa y con la participación de Gabo, que ha estado buenísima, aprendí muchísimo. Gracias a todos de nuevo y bueno, Alex, en caso de que seas electo diputado uninominal, esperamos tenerte nuevamente acá y si es que los demás diputados de la circunscripción se animan a debatir, nos volvemos a ver acá. Gracias, hasta luego. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.